Etnomúsica. Es traído a ustedes por cortesía de FOC-H. ¿Qué es la etnomúsica? La palabra etnomúsica está compuesta de dos vocablos griegos. Etnos, que significa pueblo, gente. Y musik, que se refiere a la inspiración de las musas, por lo que, de manera más amplia, podemos decir que la etnomúsica es la música del pueblo. El estudio de la música del pueblo es el campo de la etnomusicología y tiene sus inicios en el campo de la musicología comparativa, y el término como tal fue utilizado por vez primera por el académico holandés Jaap Kunst en el año de 1950. No obstante, podemos afirmar que los orígenes de esta disciplina datan de la última década del siglo XIX. Kunst consideraba que todo estudio musical debe considerar el contexto cultural de su creación. Creía que la musicología estaba incompleta sin elementos etnográficos. Contrariamente a la erudición europea dominante en ese momento, Kunst creía que la música de otros continentes no era menos sofisticada que la música de Europa y a menudo argumentaba este punto contra otros. Tanto la música comparativa como la etnomusicología tienden a enfocarse en la música no perteneciente a Occidente, que fue transmitida a través de tradiciones orales. Fenomenología. La palabra fenomenología se compone de las voces griegas painomenon, aparición o manifestación, y logos, que es tratado o estudio, de donde se puede definir como el estudio de las manifestaciones. En la fenomenología de la música de transmisión oral, se busca comprender y analizar la forma en que la música se manifiesta y se transmite de manera oral, es decir, sin la necesidad de partituras o escritura musical. Se estudia cómo se crean, interpretan y transmiten las diferentes formas musicales a través de la tradición oral. Este enfoque fenomenológico en la música de transmisión oral se centra en la experiencia individual y colectiva de la música, en cómo la música se percibe, se siente y se comunica. Se busca comprender la relación entre el intérprete y la música, la manera en que se crea una conexión emocional y espiritual a través de la interpretación musical. En este sentido, la fenomenología de la música de transmisión oral nos permite entender la riqueza y la complejidad de la música en su forma más pura, sin intermediarios, y nos invita a explorar la profundidad de la experiencia musical a través de la escucha atenta y la conexión con las raíces culturales y tradicionales de la música. La música aborigen. Se refiere a la música de tradición ancestral de los pueblos originarios, la cual es ejecutada con instrumentos autóctonos de la región en referencia. No se incluye la música producto del sincretismo resultado de las conquistas o imposiciones culturales, con instrumentos que son llegados de otras latitudes, específicamente la europea. Ejemplo de esto es la música ejecutada en el Huancasco de Intibucá con Yamaranguila, que cuenta solamente con el toque del tambor de parche y el pito de carrizo, o las ejecutadas aún en algunos pueblos misquitos con la brátara y el luncu. La música folclórica hondureña. Se refiere a la música de tradición oral, que es el acervo cultural o folclore de los pueblos. En esta categoría se incluyen algunas canciones que son muy conocidas del repertorio folclórico nacional, y que son de herencia española, como lo son el candú, Alacapotín, La Balona, Flores de Mimé, Sensible Despedida, Adiós Garcita Morena, La Valencita, El Pitero, El Torito Pinto, El Barreño, de las cuales podemos encontrar algunas versiones o reminiscencias en otros países de América, tan distantes como Perú. Otras canciones forman parte de la creación de nuestro pueblo, mostrando ese mestizaje cultural generado durante la colonia, como se aprecia en el indio Gualcince, Sosun Ángel, el Palito Verde, Guapango Chorotega y el Sapo Chiminique. También tenemos la música de los pueblos afrocaribeños, que los venidos de Jamaica y otras islas del Caribe, al asentarse en las islas de la Bahía, Omoa, La Ceiba y otros puntos de Honduras, nos heredaron ritmos como el calipso, y piezas como Ea Mama, La Lola y Punta. En esta última hacemos la salvedad que no se refiere al ritmo punta, bunda o bangiri, que es parte de la tradición folclórica de los garífunas. Cabe recalcar que toda música aborigen también es música folclórica, pero no toda música folclórica es aborigen. Música típica o costumbrista hondureña. Se refiere a toda aquella que es basada o inspirada en un ritmo folclórico de Honduras y que no se considera del folclor porque, entre otros detalles, tiene un autor conocido. Es por eso que, desde FOC-H, recalcamos que, no toda música, baile o canción, aunque suene folclórica, no es parte de nuestro folclor si, de la pieza en referencia, conocemos el nombre del autor o autora, compositor o compositora.
Tal es el caso de Ña Facunda, que es de Serafina de Milla, el costeño de Lidia Handal, la Gelipita de Manuel Castillo Girón, los velorios de Voces Universitarias de Honduras o el forastero del indio José Reyes Carranza. Música nacionalista hondureña. Podemos incluir en este género a toda aquella que trata de exaltar a Honduras. Son canciones que tienen ritmos o fusiones musicales que no son parte de nuestro folclore, pero que resaltan la belleza del territorio hondureño y de nuestra gente, fomentando conciencia, valores y amor a la patria. Podemos encontrar en esta categoría a Iba Garilé, de Manu Martínez, Raíz, de Yuri Pineda, Mira Honduras de Polache, Dale Play a la Esperanza, de Guillermo Anderson, La Canción de mi País, de Tony Sierra, Así te amo yo Honduras, de Shirley Paz, Honduras Canción y Vida, de Gabriela Flores, Conozca Honduras, de Rafael Manzanares Aguilar, Tierra Bosques y Seres, de Voces Universitarias de Honduras, Vals Danlidense, de Manuel de Adalid y Gamero, Mi novia es Ceiba, de José Belisario Romero. Dulce María, de Marcos Paniagua con voces de Sula. La música popular hondureña. Se refiere a toda aquella música dirigida a las masas, el pueblo o aquella música que no requiere de ningún entrenamiento formal para ser disfrutada. Está basada en música folclórica, ya sea merengue, cumbia, bachata, ranchera, corridos, etc., y ha tenido un proceso dinámico desde la aculturación y la transculturación, y se populariza entre los grupos y o comunidades. Esta música no requiere tener elementos propios de la cultura original, pues se le pueden haber agregado elementos de otras culturas y que en un momento determinado de tiempo y en un territorio específico, dicha música se haya popularizado hasta formar parte del acervo cultural de ese grupo humano y puede ser transitorio, llegando con el tiempo a desaparecer o a perdurar dentro de la tradición. Es importante determinar que la música popular representa un patrimonio o, mejor dicho, un tipo de apropiación social cultural de un grupo o pueblo específico. Tenemos el caso claro de los conjuntos de cuerda en nuestro país que en su mayoría ejecutan rancheras y cumbias con las adaptaciones requeridas o las variaciones de sopa de caracol y canciones de repertorios de otras culturas. Entre la música popular hondureña tenemos Sopa de Caracol de Banda Blanca, Hablo Español de Polache, El Zambunango Teleño de los Gatos Bravos, Tela de los Catrachos Boys, Huascorán de los Silver Star, Sanda de Charles McField, Gaviota de Banda One, Adelante Selección de Manuel Castillo Girón, entre otros tantos temas que a lo largo del tiempo han surgido. Punta. Se refiere específicamente a un fenómeno musical que nació en Honduras a finales del siglo XX, la cual fusionó ritmos tropicales y cantando algunas frases en el idioma garífuna, dándosele el nombre de punta para hacer referencia al ritmo musical que han ejecutado los garífunas del Caribe hondureño durante los ritos funerales desde siglos atrás. Este ritmo fue popularizado por la Banda Blanca desde la creación de la canción Sopa de Caracol, que se convirtió al inicio de la década de los 90 en un éxito de grandes proporciones a nivel mundial y aún a la fecha sigue sonando en muchos países. Currunchunchun. Es un género musical interpretado por grupos de cuerdas. Es común escucharlo en cantinas, fiestas familiares y populares en distintos municipios, aldeas y caseríos de Francisco Morazán, La Paz, norte de Choluteca, Valle y El Paraíso. En El Salvador son conocidos como chanchonas. Repertorio. Nuestro folclor musical es tan amplio como lo es nuestro territorio nacional y la cantidad de grupos étnicos que habitan en él. Se nos ha enseñado que el sique es el ritmo nacional de Honduras, pero no es un concepto adecuado, puesto que no se ejecutaba a nivel nacional, era específicamente de los mestizos de la región centro-sur del país, y es en la actualidad parte del folclor muerto o no vigente, pues ya no se usa en las comunidades como parte de las celebraciones ni festejos. En nuestro folclor nacional son ejecutados diferentes ritmos musicales tales como las polcas, destros, mazurcas, guapangos, punta, paranda, yungujungu, gunchey, yancunú, calipso y muchos otros que pertenecen a las diversas culturas del país y que aún se encuentran vigentes en muchas comunidades. En la música garífuna hay diferentes tipos de cantos, divididos en dos tipos. Los uyanu, que son cantos ancestrales, dugu, omahani, abeyanu, y los uremu, que son los cantos para bailar, punta, paranda. También debemos de tener la claridad que algunas piezas que, de acuerdo con la investigación realizada por Rafael Manzanares y Carlos Gómez, entre otros, a pesar de no tener autor conocido, tampoco pueden ser consideradas del folclore por el mismo resultado de sus investigaciones, que indican que éstas eran ejecutadas por las élites, razón por la cual no están incluidas en esta categoría. Pero estas canciones o bailes sí forman parte del repertorio de la historia musical de nuestro país.
Entre ellas tenemos las cuadrillas de la reina, la varsoviana, la lluvia, la mazurca, valses, entre otras. Clasificación de los instrumentos folclóricos. Podemos hacer dos tipos de clasificaciones. La primera es con relación a su origen y la segunda de acuerdo con el elemento o la forma en la que el sonido es producido. En cuanto a su origen, el primer grupo es el de los instrumentos autóctonos y se refiere a los que han sobrevivido desde antes de la época de la colonia y aún son ejecutados en nuestros días en las comunidades. Entre ellos tenemos lunku, brátara, tambor de parche, ocarina, maraca, pito de carrizo, ínsuba, llamador de venado, llamador de jaguar o tigre, entre otros, que pertenecen a las culturas lenca, misquitu, pech, tahuasca y tolupán. De las culturas chortí y nahua no tenemos un instrumento que haya sobrevivido hasta la fecha. El segundo grupo son los instrumentos transculturados, que son aquellos que pertenecen al folk, pero que llegaron como parte de un proceso de la dinámica de la cultura, la transculturación. Son instrumentos que encontramos en las diferentes comunidades del país y que son parte de los conjuntos musicales típicos. En esta categoría se encuentran la concertina, acordeón, guitarra, violín, vihuela, guitarrón, bajo, contrabajo, banjo, banjo bajo, marimba, xilófono, caramba, rival, tams, platillos, trompetas, saxofón y otros heredados de las culturas europeas. Estos los podemos encontrar en comunidades mestizas, afrodescendientes y de culturas originarias de Honduras. Este grupo se podría subdividir en instrumentos de fabricación local en las comunidades, como las guitarras, violines, marimbas, caramba, entre otros. Y los instrumentos importados, como los acordeones, platillos, saxofón entre otros. Para la clasificación en cuanto a la forma de producir el sonido, en Folk H usaremos el sistema Hornbostow-Sax o el sistema de Sax-Hornbostow, que clasifica en 4 grupos principales: aerófonos, cordófonos, idiófonos y membranófonos. Posteriormente, en el año 1940, Sach agregó el grupo de los electrófonos, que en la etnomusicología hondureña no tienen instrumentos asociados. Los instrumentos aerófonos son aquellos que producen su sonido por medio de la vibración del aire al interior o alrededor del mismo. Entre los instrumentos aerófonos de la etnomusicología hondureña tenemos aerófonos libres, el acordeón, la armónica o dulzaina. Aerófonos de soplo, pito, silbatos, brátara, hojas tiernas de naranja o mango. Trompetas naturales, caracol, flauta o trompeta de coco. Los instrumentos cordófonos son aquellos que producen sonido por medio de la vibración de cuerdas. Según cómo producen las vibraciones en las cuerdas, los cordófonos se clasifican en 3 grandes grupos. Frotados, como el violín. Punteados, el lunku y la cítara. Los percutidos, como la guitarra y la caramba. A su vez, podemos clasificarlos como instrumentos de cuerda simple, nunku y caramba. Y los compuestos, guitarra, violín y bajo. Los instrumentos musicales idiófonos, básicamente son aquellos que suenan por sí mismos a través de las vibraciones generadas por el propio cuerpo del instrumento. Si bien la mayoría de los que entran en esta categoría necesitan de algún otro objeto que los golpee o frote, son sus propios cuerpos los que vibran y generan sonidos. Los idiófonos se clasifican en idiófonos de golpe. Los de golpe directo como el gafu, el singi, la marimba, el taguey bugúdura y la ispara al muk. Los de golpe indirecto se clasifican a su vez en instrumentos por sacudimiento, por ejemplo, las maracas, el sacabuche, el cascabel, la caña, el yaguri, la ínsuba, el ayacaste. Los instrumentos por raspadura como el greda, el rival, el laribu gugabayu. También están los idiófonos de frotación, como el llamador de jaguar, y por último los chocados, que son las palmas de las manos, las huehue y los platillos. Se consideran instrumentos membranófonos, a los que son capaces de generar diversos sonidos mediante la vibración de una membrana tensa, por lo general hecha de piel. Entre los instrumentos membranófonos encontramos los golpeados directamente, como los tambores primera y segunda, tambor bajo, tambor de parcho. Y los de frotación como el sacabuche. Somos Asociación Cultural y Educativa Folk H, y consideramos que la música folclórica es nuestro tesoro cultural, por lo que debemos trabajar para enseñar a las nuevas generaciones a valorarlo y preservarlo. A través de su instrumentación, sus ritmos, las letras de los diferentes cantos, nos permite conectarnos con nuestros antepasados, y a su vez, permite que conozcamos nuestra propia historia a través de las tradiciones de nuestros abuelos y de las de los abuelos de nuestros abuelos.
La música folclórica es una forma de arte que nos enriquece y nos invita a conocer y valorar la diversidad cultural de nuestra Honduras, contribuyendo a fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo de pertenecer a un pueblo, a una comunidad, a una nación, a través de sus canciones, que transmiten valores, costumbres y conocimientos ancestrales. Si desea más información acerca de la clasificación completa de los instrumentos folclóricos de Honduras, con la respectiva región y grupo étnico al que pertenecen, o ampliar sus conocimientos de folclore en general, visite nuestras redes sociales en www.folkh.org, en Facebook o en Instagram búsquenos como FolkH. Gracias por su apoyo.